En cierta ocasión se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán como una sola persona. De modo que ya no son dos, sino una sola persona. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le acercaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Jesús, viendo eso, se enojó y les dijo: deje que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en brazos a los niños y los bendecía poniendo la mano sobre ellos. Esta, hermanas, hermanos, es palabra del Señor. Estos dos textos o pasajes en el Evangelio que llama un poco la atención, que estén uno junto al otro. Se habla del matrimonio y del divorcio y se habla de los niños. ¿A qué viene esto? Es en el fondo una crítica severa a las relaciones interpersonales en clave utilitarista. En el pasaje en el Evangelio, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito divorciarse de su mujer. Están pensando en: si yo tengo derecho, yo puedo hacer, me conviene. Están pensando en términos de cumplimiento de la ley. Si está permitido, ok. Si no está permitido, no preguntan sobre las relaciones de pareja. Preguntan sobre el trato en términos, en clave de legalidad, lo jurídico, lo permitido, lo mínimo. Tengo que, ¿me es lícito o no me es lícito? Si me es lícito, pues lo hago. Si no me es lícito, está prohibido, hay paro. Esa visión utilitarista, legalista, es a la que Jesús se opone una y otra vez. Ese judaísmo del tiempo de Jesús, sobre todo marcado por los fariseos y saduceos, estaba preocupado por la obediencia a la ley y los mandatos. No está preocupado por las relaciones interpersonales en la clave que Jesús va a voltear la cosa en clave de amor, de entrega, de generosidad. Ellos ven en lo mínimo y Jesús ve lo máximo. Ellos ven lo que a mí me conviene y a mí me es permitido, y Jesús no está viéndolo en clave de si me es o no permitido, está viendo en clave de darse, donarse, de manera que no se llegue a una situación en que uno se pregunte: ¿puedo o no puedo? El enfoque de Jesús no es el enfoque jurídico, legal, si es o no permitido el divorcio, que es simplemente un ejemplo de muchísimas más relaciones de amistad, relaciones laborales, relaciones políticas, en clave de ¿es permitido, es legítimo, es legal o no es legal? Esta visión legalista que ve al otro en términos de objeto, que cuando me es útil voy bien con él y cuando ya no me es útil lo dejo. Esa visión que ha cosificado a las personas es a la que Jesús se opone. En la antigüedad, y no en la antigüedad, aún en el Oriente hoy, por ejemplo, porque es simplemente un ejemplo, lo del matrimonio, de esa relación de pareja. Por ejemplo, hoy día, aún en el Oriente, las relaciones y el convenio matrimonial es un contrato. Tiene nada que ver si te amo o no te amo. Es un contrato entre dos familias. Y como es un contrato, pues el contrato se puede rescindir
y se acabó la historia. Y Jesús le da la vuelta y no lo ve desde el lado de un contrato, que era también lo típico en su tiempo. Lo ve en términos del darse y el entregarse. Y por eso Jesús remite a Génesis. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y la atracción de los dos hace que sean una sola persona. No hay ni una sola palabra si es legítimo, lícito o permitido separarse o no. Lo ve desde el lado positivo, que hay que construir, que hay que solidificar, que hay que aunar y favorecer esa unión, de manera que los dos son una sola persona. Por eso Jesús, cuando deja el mandato del amor, si ustedes se dan cuenta, dice, amar al prójimo como a sí mismo. La prioridad no soy yo, la prioridad es él o es ella. Ella es mi prioridad. No es si a mí me conviene, si me va bien, si me piace o no me piace. La pregunta es, ella, él, es para mí la prioridad. Por eso el hombre deja a su padre y su madre, se une a ella para él darse a ella. Darse, brindarse y no ver de qué es lo que ella me puede dar a mí. Muchas veces digo, si nos ponemos a pensar esas declaraciones de amor, de enamorados, ay, te amo, no puedo vivir sin ti. Es un amor interesado. No puedo vivir sin ti porque a mí me es útil, a mí me conviene, a mí me satisface. Y cuando no me satisface, calabaza, cada uno se va a su casa. Jesús ha volteado los criterios y el enfoque. Esto es lo que nos invita. Por eso Jesús no responde absolutamente a la pregunta si eso no es lícito. No toca el tema. Permite cómo era la voluntad de Dios desde el inicio. Que las relaciones, por ejemplo, de familia, deben ser, como repito por tercera vez, no en clave de lo legal y lo permitido, sino en clave del amor, del entregarse y el donarse el uno al otro. De ahí que Jesús advierta que no se llegue en las relaciones interpersonales, y no lo coge como ejemplo el matrimonio. Vuelvo solo a los niños. Que las relaciones interpersonales no lleguen a un punto de quiebre. El divorcio estaba permitido. Era perfectamente legítimo y legal en el tiempo de Jesús. Como es un contrato, rescindo el contrato y se acabó la historia. Moisés también lo permite. La pregunta para ellos no era si es permitido el divorcio, la pregunta era bajo qué condiciones, qué causas permiten y legitiman el divorcio. Y Jesús voltea la tortilla y dice que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Que nosotros lo hemos entendido en términos legales, que me dé un acta de divorcio, que me anulen. Jesús lo que dice, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Que el hombre con sus artimañas, con su prepotencia, con su indolencia, con su maltrato, no lleve la situación a un punto de quiebre, de modo que ya no es posible convivir y se hace imperativo la separación. ¿Y cuántos casos los hay? Y uno los comprende bien. Pero la cuestión es cómo se llegó a esa situación. La invitación de Jesús es a que cuando se unen y deciden hacer esta alianza de convivir y compartir la vida, se lleve de tal modo que no arribe a un punto de quiebre, de modo que el divorcio sea algo legítimo y legal. Y la invitación, por tanto, de Jesús es cambiar la óptica totalmente. ¿A qué viene lo del niño? Pues precisamente a este punto, que Jesús saca la cara, defiende a la parte frágil, vulnerable de la sociedad. Los niños en ese mundo no valían mayormente nada, más bien eran un estorbo. El niño es el don nadie. Aplicado a lo anterior y juntando las dos escenas, en el caso de matrimonio, también el hombre, que es esa sociedad patriarcal y machista como la que tenemos aún hoy,
el hombre no debe abusar y utilizar a la otra parte. Igual que no debemos utilizar y maltratar a los niños. Jesús saca la cara en defensa de la parte frágil y vulnerable. La mujer que es objeto del capricho del hombre y que decide, aquí está el acta de divorcio, chao. Estos niños me lo sacan porque son un estorbo. Y en ambos casos, Jesús está tomando partido por la parte que es víctima del maltrato del otro. Y esto, mutatis mutandis, se puede aplicar perfectamente también al mundo de lo político, en el que estamos nosotros inmersos en estos días más claramente que antes. Los políticos que nos enamoran. Y si es que respondemos, nos favorecen. El populismo, los favoritismos. Pero si no estás, divorcio, separación, chao. Pregunta, ¿están para nosotros o nos utilizan? Y Jesús saca la cara, precisamente por la parte más frágil, débil, vulnerable. Jesús se da a los que son olvidados y marginados por los poderosos. Y Jesús muere, es ejecutado por haber no puesto la prioridad en las autoridades, sino haber puesto la autoridad en el pobre, el niño, el leproso, el marginado, el enfermo, el olvidado. Por ellos vivió y desvivió Jesús. Y nos invita por eso en su mandato del amor, amar al otro como me amo yo a mí. Amar al otro, ahí está la prioridad. No a mí, sino a él. Ella es la prioritaria, ella es la importante. Y esto rompe muchos esquemas utilitaristas que ven a las personas como objetos por su beneficio o su conveniencia. ¿Y cuántas veces en familia hacemos exactamente lo mismo? Planificamos relaciones de manera que pueda sacar provecho para mí. Si hago esto, si hago así, le trato así, le sonrío, le regalo, le compro, ya estamos manejando a las personas según mi capricho. No estoy interesado en ti, sino solamente en la medida en que tú eres para mí útil y me satisfaces. Y cuando ya no, adiós, pampa mía. Le dejo estas reflexiones, invitándoles a pedir al Señor que nos ayude a desprendernos de nuestro egocentrismo, de esa tendencia inconsciente muchísimas veces de utilizar al otro en nuestro beneficio y provecho personal, y más bien volcarnos a aquellos con quienes compartimos la vida. Mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Marido, ¿qué puedo hacer por ti? Papá, ¿qué puedo hacer por ti? Mamá, ¿qué puedo hacer por ti? Aquí estoy, cuenta conmigo. Aquí está la vivencia del amor. Pidamos por esta gracia por nosotros, por nuestras familias, por nuestra patria. Que así sea.